Hello, bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de esta segunda temporada de Hablando con tus estrellas. Quiero iniciar preguntando qué tiene que pasar para sanar. Es más, primero que nada, ¿qué es sanar? Y luego, por supuesto, ¿cómo te sanas o cómo sanas? Venimos a vivir una nueva realidad. Venimos de vivir una narrativa, una historia completamente diferente. Y es que esta nueva realidad nos ha pedido enfrentar miedos y sombras. Y creo que muchos hablan de sanar, pero pocos dicen realmente qué es esto. Así que hablemos de sanar, porque esto tiene que ver con aceptar y todos tenemos diferentes cosas que aceptar. Por eso sanar no es igual para cada quien. Y sí, es un proceso en el que la mayoría de las veces hay dolor, pero creo que tenemos que dejar de creer que se trata de curar algo que está mal en nosotros mismos. Empecemos esta nueva temporada con este tema que de pronto llega así sin esperarlo. Bueno, ok. Entonces hagamos esta situación. Qué nervios, nunca había hecho esto. No, justo estuvo muy chistoso porque la semana pasada estaba hablando con una amiguita y le estaba contando que hace 2 años estuve haciendo unos en vivos en Facebook, en una página que tenía, y justo hacía como eso, entrevistas a otras personas, ¿no? Yo decía que todos teníamos un mensaje que compartir y literal le dije como de, mira, deberías ver una entrevista que le hice a una amiga que es de Puebla también. Y Ajá. entonces la vio y me dijo, no manches, lo que escuché fue guau, no sé qué, ¿no? Y le dije, la debería volver a escuchar yo también. Me dijo, sí, deberías de escucharla. Y ya, o sea, fue como que me quedé pensando en de, está bien padre, eso me gustaba mucho hacerlo, no, debería retomarlo, pero aparte perdí mi página de Facebook y dije como, bueno, si la logro recuperar, igual sigo con eso de las entrevistas. Y sí, o sea, literal es que tengo acá como que mi cámara y también tenía mi micro y todas las cosas igual, pero y cuando me invitaste fue como, oh, qué chistoso. O sea, no, yo estaba pensando como en retomarlas para volverlas a hacer, pero mira, qué bonito que fue como que la vida dijo, mira, ahora tú recibe. Y Tú fue de, pediste y se te dio. Es muy sí, sí, curioso sí. cómo funciona el universo, la verdad. Sí, últimamente he estado manifestando a una velocidad muy, muy rápida, pero sí estuvo muy, muy gracioso ese asunto. O sea, fue un día para otro. Pero sí, tú tranquila, yo entiendo todas esas cosas que de repente se salen de control. Yo soy novata en estas cosas, pero bueno, me gusta cómo está tomando sentido esto, porque al final, Clau, creo que sí, el universo sí nos escucha, ¿sabes? O sea, que realmente es algo que a ti te gustaba, ¿no? Y de pronto como que cayó, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las posibilidades, ¿no? De que tú estuvieras pensando en eso, yo estuviera pensando en eso. Y creo que por eso podemos empezar como a hablar de este tema, de al final tú estás más conectada, estás más receptiva contigo misma, pero ¿por qué? ¿No? Sí, Entonces, sí, sí, Lau, sí. cuéntame de ti, cuéntanos de ti, quién eres, a qué te dedicas, qué has hecho, un poco de tu trayectoria para que la audiencia te conozca. Pues mi nombre es Claudia Ibet, tengo 37 años, soy del Estado de México, soy mexicana totalmente. De mí, pues te podría contar que de profesión soy licenciada en Administración Industrial. Eso quiere decir que cuando estaba más chavita, pues no tenía como que tanta idea de qué hacer, ¿no? O sea, era más como que de niña quería ser maestra, pero en algún punto de la vida los amigos fue como de no, no puedo dejar a mis amigos, entonces quiero seguir estudiando y de repente como que una cosa llevó a la otra y fue como, ok, donde menos puedo hacer daño es así. Entonces empecé a ejercer esa, este, esa carrera y la ejercí, no sé, como 8 años yo creo. Y después, justo hace 8 años, empecé un proceso de coaching vivencial. Entonces, como que con esto es donde sales súper empoderado y dices, sí, voy a cambiar el mundo y así. Entonces, literal, a partir de ello, pues empecé a tomar decisiones que no había podido tomar antes, ¿no? Toda mi familia es
una familia de gente emprendedora, entonces yo tenía como en mente eso, tener también un negocio, emprender, hacerlo por mi cuenta, tener como que el tiempo disponible para mí, ¿no? O sea, ya esta onda como de estar en un horario laboral muy estricto no me gustaba tanto, mucho más porque mis experiencias estaban más en el sentido de sí tenía un horario y yo me encantaba cumplirlo, pero los últimos trabajos eran como cuando dices que cubres nada más las horas, ¿no? Entonces yo así de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y literal era como de, no sé, no hay nada que hacer, ¿no? Y yo, uy, era como de, podría estar ocupando mi tiempo en hacer otra cosa. Y bueno, pues de ahí como que literal ese último trabajo se conjugó para que en algún momento, ya con este nuevo empoderamiento que yo traía, dijera como, ok, voy a dejar de trabajar, muchas gracias, ya voy a dedicar mi tiempo para mí. Y a partir de hace 8 años puse con mi esposo un negocio de personalizado de playeras, como bordados, estampados, sublimado, todas esas cosas que de repente usa la gente que necesita un uniforme, ¿no? O sea que es como que más o menos por allá donde lo empezamos a enfocar. Y también empecé a formarme como en estas terapias que no son tanto de estudiar como una carrera, ¿no? O sea, empecé como a formarme como coach de vida, empecé a estudiar otras cosas que iban más conectadas con la parte como de conectar contigo mismo. Tomé algunos cursos de una técnica para meditar que se llama Theta Healing. Me tomé todos los cursos habidos y por haber de eso. Encontré ahí a grandes maestros y amigos y estuve practicando bastante tiempo eso. Empecé a dar entrenamientos vivenciales a grandes grupos de adolescentes y era como un entrenamiento ya muy dirigido, entonces ya tenía como que siempre sabíamos qué actividades iban, en qué módulos se daban y todo esto. Entonces empecé a trabajar como en una empresa también que se dedicaba a eso, a organizar estos mismos entrenamientos y después sucedió como una cosa que yo creo que viene a colación con el tema del cual vamos a platicar hoy, que fue que mi cuerpo enfermó, ¿no? O sea, me dio bronquitis y neumonía 2 años antes de la pandemia. Entonces yo digo que Dios me ama tanto que literal me preparó para la pandemia porque me puso en mi casa y eso para mí antes era como no se puede, ¿no? No se puede estar en la casa sin hacer nada. Y pues después de ahí, empecé como otro nuevo camino de, ok, vamos a aprender nuevas cosas y empecé a aprender cosas como ya más relacionadas al cuerpo, porque pues yo sané no necesariamente yendo a un hospital, ¿no? Que eso es como una de las cosas que a veces las personas lo ven medio raro y yo también lo veía muy raro, pero la verdad es que creía que era posible, entonces sané empezando a hacer conciencia de mis emociones y tomando decisiones. Entonces, de ahí renuncié a un trabajo que tenía que era demasiado demandante y empecé a estudiar quiropráctico y masaje terapéutico. Después me puse a estudiar cábala, me puse a estudiar después numerología en la pandemia, hipnosis y bueno, la verdad es que acabé estudiando hasta biodescodificación. Entonces, como tal, la verdad es que eso es como un poquito de lo que he estudiado, pero de lo que yo soy es alguien a quien le encanta aprender. Me encanta aprender, no tanto para enseñárselo a los demás, que acabo haciendo eso después con estas ganas de querer ser maestra, pero lo hago más como para conocerme a mí. O sea, creo que en estos últimos 8 años he estado como en un proceso más de a ver, quiero aprender esto porque a ver, ¿qué es lo que dice de mí esto? Entonces, justo digo, ya terminando como en estos últimos años, pues también he estado en todos los cursos de Jime, ¿no? En todos los que hace de que si el diario lunar, que si astrología básica, astrología avanzada, y la verdad es que todo siempre ha sido como justo para eso, para conocerme. Entonces, eso es un poquito como de lo que he hecho últimamente, Jiménez. No sé Un si va por poquito ahí. mucho. Un poquito. Pero, ¿sabes qué, Clau? O sea, creo que hay muchas cosas que se rescatan de todo este proceso. Em, Al final, ¿no? Es esta temporada, ¿no? Y la razón por la que estamos aquí hablando, por la que estamos teniendo este encuentro es como para entender un poquito de cómo vivimos una nueva realidad. Y sin mencionar eso, tú mencionaste el tema de la pandemia, ¿no? Como ese encierro
que siento que fue el punto de quiebre para muchas personas, para, ¿sabes?, volver a casa, para encerrarse y para poder encontrarse y definir quiénes son. Y me gusta esta parte que dices, ¿no? De Dios me preparó para este encierro. Pero siento que tu proceso, Clau, realmente viene de mucho antes. O sea, me quedé con la duda, ¿no? De qué fue lo que te impulsó como a tomar ese primer taller de coaching. O sea, de que lo primero, o sea, como remontarnos un poquito hacia ese momento, porque creo que muchas veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro entorno, pero hay como un punto catalizador, ¿no? Algo que sentiste que te bifurcó el camino. Pues porque tú venías, ¿no? De esta carrera de administración industrial, o sea, de una cosa completamente diferente. Pero ahorita no fue como, ok, ese detonante, o sea, no sé si puedes recordar más o menos como el año, ¿no? En el que fue, que sí siento que hay un periodo largo, ¿sabes? O sea, como una distancia entre antes de la pandemia, ¿no? Antes de que el cuerpo enfermara y ese punto. Entonces, ¿te acuerdas de Sí, ese sí, sí. momento? Eso fue en el año 2015 y literal fue enero del 2015. Ujú. Creo que el catalizador como tal, esto que tú dices de a veces llegamos a un punto de quiebre, un momento en donde ya estamos muy rotos y lo único que queda es surgir y volver a renacer. Creo que en mi vida no fue un punto como tan fatalista, o sea, realmente era como, pues, yo estaba recién casada, o sea, tenía unos 10 meses de haberme casado Ok. y entonces estaba viviendo como este primer año pues de vivir con alguien, ¿no? O sea, yo venía de 4 años de vivir sola, de vivir con una roomie, y de repente pues el amor en mi vida sí llegó así como el cuento de hadas, ¿no? Fue así como, wow, ya el amor, ya no existe nada otra cosa más que el amor. Y fue una cosa como impresionante porque dejé como muchas, o sea, dejé una versión de mi vida de esta donde sales de fiesta y los amigos y todo, porque el amor llegó como una manera muy contundente. Entonces, pues ya, o sea, fue como al año 4 meses nos casamos y empezar a vivir juntos era otra cosa muy distinta a la historia de amor romántica de color de rosa, porque pues ya era lidiar con el día a día, ¿no? Con que, ¿por qué dejas la toalla ahí, ¿no? ¿Por qué no estás tapando la mayonesa como yo la tapo, como lo hacía en mi casa yo antes, ¿no? Era una cosa muy, muy complicada porque, pues claro, dos personas que se unen, que por más que sea, mantienen costumbres totalmente distintas. El día a día, para mí, siendo alguien que era súper controladora en ese entonces, más todavía que ahora, la verdad es que era muy complicado. O sea, yo era como de, no, esto debería estar siendo de otra forma, ¿no? Tú deberías de hacer algo diferente, tú deberías de moverte para acá y yo para allá. Entonces, creo que fue como o sea, si hubo un punto de quiebre fue el que mi esposo estaba como en una parte, como en una depresión, no sé, como que le pegó a él tanto como este cambio abrupto de casarte, pues porque es un cambio que yo creo que de repente nadie consideramos que es el término de tu soltería y empiezas una relación diferente. Es como que siempre lo vemos con la ilusión, ¿no? De, me voy a casar con el amor de mi vida y wow, ya todo lindo, pero la verdad es que es un cambio importante en la vida de cualquier ser humano. Y entonces, pues a él le pega de una forma y a mí de otra diferente, y pues lidiar con esas dos formas no era tan amable, y pues porque además cada quien vivía como desde su propia experiencia la situación, entonces yo decía, no, deberías de hacer esto diferente, no tendrías que estar durmiendo tanto, no sé, ¿no? Y de repente él decía, pues es que me siento mal, ¿no? Y yo como que con esta cosa de, no, 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 no te puedes sentir mal, levántate, anda, ¿no? Y en algún momento, mi hermano, yo sí creo justo que en eso, que a veces la vida te pone como ciertos mensajes o que te dice, mira, te hablo como bonito, ¿no? Para que me escuches, pero no hacemos caso. Y entonces dice, bueno, te voy a hablar un poquito más fuerte, a ver si ahora sí haces caso. Y creo que en esa intensidad de hablarme un poquito más fuerte, a mi hermano lo invitan a estos entrenamientos, me cuenta, me dice, oye, ¿qué crees? Me invitaron, no sé, me cuenta como la cosa de, voy a ir a partir de enero, voy a cambiar, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, yo estaba trabajando
con un señor que le ayudaba como a hacer, le daba asesoría como para hacer algunas cosas de calidad en su laboratorio. Y le cuento porque era un señor ya pues de edad más grande que yo, no sé, unos 30 años más grande que yo, pero siempre como que yo soy mucho de con quien convivo, le platico todo lo que estoy experimentando, ¿no? Entonces, él me preguntaba, oye, ¿qué tal la vida de casada? Y yo de, ¿no? Pues bien, pero pues la verdad es que está siendo muy complicada la convivencia. Y le platico esto como de, oye, mi hermano va a ir a este curso, bla, 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 y me dice, oh, ese curso es padrísimo, yo te recomiendo que lo vivas, pero primero manda a Manuel, ¿no? Entonces, yo como súper obediente de sí, 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 ¿no? Él lo necesita más que yo. Y entonces, pues, yo mando a mi esposo, literal, o sea, fue como, tienes que ir a ese curso y no sé cómo le vas a hacer, pero vas a ir, ¿no? Entonces, literal, o sea, alguien me regala una beca, o sea, como, ve, no pagues nada, lo llevo a él y el primer nivel dura 5 días, entonces pasan los 5 días, él sale así como muy tranquilo, muy feliz, así como me dijo, ¿vas a ir a este curso tú también? Y yo, pues sí, claro, ¿no? Pero no íbamos a ir como al primer curso juntos. Entonces me dice, yo sé que cuando tú entres te va a gustar tanto esto que vas a acabar queriendo ser coach. Y yo, no, no te creo, ¿no? Bueno, está bien. Al siguiente mes voy yo y entonces es ahí donde el por qué yo iba no era una cosa que dijera como, porque mi matrimonio se estaba acabando, porque estaba muy mal. O sea, realmente no estaba mal. O sea, anímicamente yo estaba, entre comillas, bien, pero como que traía esa cosquillita interna de, no me siento feliz a lo que me dedico. O sea, no es esto a lo que me gustaría dedicarme toda la vida. No es esta la forma de vida en la que me gustaría estar y traía como este miedo de constante de pues perder el que te depositaran cada quincena tu sueldo. Y entonces yo decía, es que ¿cómo te avientas al otro lado? ¿Cómo te avientas a que un día seas emprendedor y pues no se puede, ¿no? Y justo cuando creo que el punto de quiebre para que yo empezara a hacer tantos movimientos en mi vida es que en ese mismo primer nivel, en algún ejercicio, no sé, te ponen como a jugar un juego y la mitad del juego yo me la paso sentada y la otra mitad pues ya me levanto y empiezo a ayudar a los demás a organizar, ¿no? Les digo, a ver, tranquilos, vamos a organizarnos, vamos a ver cómo podemos hacerlo mejor. Y ya, y al final te dan como un feedback sobre cómo te desenvolviste en el juego. Y mi feedback fue, yo creo que hoy en día sigo pensando que es Dios hablándome a través de muchas personas y literal fue un feedback que fue contundente para mí porque me dijeron algo como de, te tardaste 8 minutos en levantarte y tomar el liderazgo de la actividad. ¿Cuánto tiempo más te vas a tardar en tomar las decisiones importantes en tu vida? Y fue como, wow, está bien, ya sé qué requiero hacer. Yo siempre digo que es Dios porque no encuentro otra. Creo que si le pongo el nombre del ser humano, si le dejo como a que fue la persona, ¿no? Lo agradezco infinito, pero siempre creo que Dios como que, no sé, me habla de algunas formas, a través de algunas personas, y bueno, pues me es más fácil como que haga sentido que Dios viene y me dice eso a que a lo mejor una persona, porque si no, pues la verdad es que igual no haría mucho caso de las cosas que a veces afuera la gente me dice. Entonces, como que esa forma de que yo digo que es Dios, yo no sé si es como porque desde joven o desde, no sé, desde los 12 años me empezaron a llevar mucho como a acercarme a la religión, a Dios, pero yo creo que desde antes, siempre, yo tengo como conciencia de que los 5 o 6 años de edad, siempre yo decía como que yo era un ángel. O sea, no sé por qué, la verdad es que era una cosa muy loca, pero siempre decía eso. Entonces yo sentía una conexión muy natural con Dios. O sea, ni siquiera es porque en mi familia no sé, como que me lo enseñaran, o se me dijera, tienes que ser, creer en Dios, ¿no? O sea, realmente era como una convicción personal y yo por eso siempre decía como de, es Dios, ¿no? Y justo eso fue, para mí eso fue como un mensaje de la vida de Dios y fue como a partir de ahí que dije, ok, voy a empezar a tomar las decisiones importantes en mi vida y una de ellas era dejar el trabajo, pues seguro, entre comillas. Y yo creo que fue como de ahí donde empecé a hacer todo este movimiento de una manera súper drástica en mi vida. Lau, híjole, está muy fuerte. No,
creo que nunca habíamos tenido como esta parte, ¿sabes? Pues porque habíamos tenido sesión y todo, pero gracias por abrirte y contar como todo ese background que hay, porque creo que es el contexto de muchas cosas. Y hoy yo puedo entender un poquito más, pero creo que de todo lo que acabas de decir, puedo rescatar cosas muy puntuales que digo, ok, o sea, en primer lugar, creo que muchas veces, y no sé tú qué opines sobre esto, pero creo que sí muchas veces ligamos como el sanar con esa catástrofe, ¿sabes? De, ok, o sea, toco fondo, ¿no? Y ahora sí me pongo las pilas, pero porque ya no hay otra forma, ¿no? De seguir viviendo. Tú dices que para ti no fue esta parte tan catastrófica o drástica, ¿no? A lo mejor como de dolor que te llevó como a iniciar un proceso. Entonces, tengo la pregunta, ¿no? De, ¿sabías que al iniciar ese taller, ¿no? O ese programa de coaching, tú ibas a empezar un proceso de sanación, ¿no? Porque pues obviamente no había ese nivel de conciencia, ¿no? Ahorita Clau movió la cara porque es audio, ¿no? Este asunto, pero no sabías, ¿no? Que estabas empezando esta situación. Y por otro lado, veo como este tema de quién trajo a tu vida este proceso. Y lo que anoté ahorita, ¿no? Mientras hablabas, es el espejo, o sea, la otra persona. O sea, no fue como un proceso propio, ¿no? El que te llevó, sino el proceso de tu esposo. Y fue como esta parte de te quiero ayudar, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, yo lo percibo así que no era como que tú estuvieras teniendo un momento feo, ¿sabes? Pero de pronto como que llegó a mí esta parte de cada quien estaba viviendo, ¿no? Su proceso de evolución, se acababan de casar, ¿no? Estaban cada quien como lidiando con sus propios demonios internos y encima era como de cómo lidiamos con eso, pero al mismo tiempo, ¿no? Estando bajo el mismo techo. Pero me llama mucho la atención esta parte tuya, ¿no? De, ok, de ayudar a otras personas que al final te lleva como a este proceso de empezar a ayudarte a ti, que al final tú me dirás, ¿no? Si tomaste este taller como por empezar para ti, no sé, o sea, si hubo como esa conciencia, ¿no? Porque entiendo que alguien más te dijo, ¿no? De llévalo primero a él y luego vas tú, pero se me hizo muy curioso, ¿no? Que pues no fuera como esta parte tan drástica, ¿no? Dolorosa como para empezar. Tengo otra pregunta. Cuando Sí. iniciaste ya, tengo muchas preguntas, pero cuando iniciaste este taller, ¿no? O este programa, eh, no sabías que ibas a sanar. Iniciaste, comienza el proceso, ¿notaste algunos miedos en ti? O sea, como esta parte, ¿no? De dejar, además de dejar lo seguro, ¿qué otros miedos notaste? Digo, a lo mejor no hubo, pero a lo Sí, mejor. sí, sí. Primero contestando lo que dices sobre si yo era consciente que a partir de ahí estaba sanando, no, definitivamente no. Yo creo que si en ese momento me hubieran preguntado a alguien como de, Clau, ¿tú crees que tienes algún tema con mamá, con papá, con los hermanos, con no sé quién, con la vida? Yo hubiera dicho, no, 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 todo está perfecto. En realidad es que, pues, no sé, yo estaba justo como pensando de todo está bien, ¿no? O sea, pues no, yo no voy como porque tengo un problema más grande que solo es como una curiosidad de dedicar, saber a qué me quiero dedicar. Justo por esta frase que dijo mi esposo, cuando tú tomes el entrenamiento, tú vas a querer ser coach. Y yo dije como, a ver si es cierto lo que tú dices, ¿no? Entonces, literal, como que de alguna forma, yo creo que esta frase era otro de los mensajes pues puestos por la vida, que era como la única forma en la que yo hubiera ido, ¿no? O sea, a ver, te voy a desafiar para decirte que esto podría suceder y a ver si es cierto que lo harías. Entonces, literal es que yo llevé a mi esposo primero, o sea, hice todo el trámite como para inscribirlo y fue muy curioso porque él iba súper negado, o sea, de, no, yo por qué tengo que ir y yo, pues porque algo no está funcionando aquí, entonces vas, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, claro. Claro, Y yo claro. creo que también era la suya, pero pues tampoco quería tomar acción, ¿no? Entonces yo sí soy mucho de pasar a la acción y fue como, te voy a llevar, ¿no? Y literal era, nos acordamos hoy de eso y es como que yo lo llevaba a fuerza, ¿no? Porque decía como, ay, pero yo no quiero. Y literal fue muy gracioso porque
él entra y te dicen como, ok, ¿cómo quieres que te pongamos para el nombre en tu gafet? Y entonces él se llama Manuel Alejandro y nadie le dice Alejandro, pero todos le decimos Manuel. Y de repente fue como, él dice que dijo así como, pues que me pongan Alejandro, porque aquí Manuel no vino, ¿no? Entonces todos Ok. lo conocían ahí como Alejandro y era una cosa como graciosa que de repente sucede y él me dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir al segundo nivel, pero te voy a esperar y quiero que tomes tú primero el primer nivel y entonces al segundo nivel vamos juntos. Y pues tomando el primer nivel, la verdad es que sí, ahí ya cuando empiezan a hacer, a decirte, ¿no? Que tus creencias, que hay muchas cosas que vienen de papá, de mamá, de la familia, de las experiencias vividas, de repente ahí sí empieza a hacer conciencia como de, oh, no me había percatado y creo que sí hay muchas cosas que, pues sí, no sé a qué dedicarme porque en algún momento elegí la carrera justo como por eso que te decía, ¿no? Como, ¿dónde puedo hacer menos daño? Y Ujú. después mi papá quería estudiar otra carrera, entonces ya empiezo como a darme cuenta de, claro, siempre he tenido como ciertas cosas en donde debo decidir entre lo que yo quiero o lo que los demás quieren. Y entonces hay una cosa que creo que es como de las donde ya me doy cuenta que sí, sí hay mucho por sanar, porque nos dicen en algún ejercicio, ¿no? Como cuenta tu historia más víctima. Y pues para mí como que por la historia familiar de que cuando alguien se queja no es algo tan agradable, yo decía como, no, yo no soy víctima, o sea, yo ni me quejo, ¿no? Como que asociaba que ser víctima era que te quejaras todo el tiempo. Y de repente empiezan a explicarte cuál es la postura víctima, como cuando alguien te hace algo, ¿no? Cuando las cosas te pasan. Y yo me ponía a pensar y te ponen enfrente de una persona y dicen, cuéntale tu historia más víctima. Y yo estoy pensando y de repente digo, ay, ya sé, mi mamá siempre me ha dicho que ella, de haber sido por ella, se hubiera casado a los 25 años, hubiera tenido primero un hijo varón y que, y pues yo soy la primera hija y soy mujer, ¿no? Y se casó mi mamá a los 17 o 18 años. Entonces yo lo escuché 20 años de mi vida eso y fue una cosa que marcó definitivamente eh, quién era yo respecto a cómo me desenvolvía, ¿no? Yo a veces era como muy de tener actitudes, pues yo decía hasta cierta forma medio masculinas, como tipo me vestía todo de negro, no, ni siquiera me peinaba, me maquillaba, o sea, como que habían cosas que yo inconscientemente me daba cuenta, o conscientemente más bien me daba cuenta, que no estaban siendo tan femeninas, ¿no? Y en algún punto de mi vida, pues sí le dije a mi mamá como de, oye, eso no me gusta que lo digas, ¿no? Me lastima. Y mi mamá fue como de, ay, tú y tus traumas, ¿no? Entonces fue como muy gracioso. Y justo cuando dicen, bueno, cuenta tu historia más víctima, mi historia más víctima era eso, ¿no? Que mi mamá decía todo el tiempo que quería un hijo varón. Y cuando dicen, ok, entonces ahora esa misma historia cuéntalo desde el lado responsable. Y decían, empieza la frase con, yo generé y pues lo que salga, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que fue como el del mayor despertar de cuando empecé como a ver las cosas muy claras, porque de repente yo digo, yo no generé que mi mamá dijera eso, ¿no? O sea, pues yo cómo, o sea, yo cómo le iba a pedir a mi mamá eso. De repente llega como literal esta iluminación divina en donde se ilumina el cerebro y de repente dice, claro, como tu mamá quería un hijo hombre, tú no tienes periodo de menstruación. Y entonces fue como, wow. Y recordé el momento en el que el ginecólogo me dijo, em, Clau, tú no tienes tu periodo de menstruación porque tu cerebro no manda una señal a tu cuerpo. Y yo decía, pero yo cómo voy a hacer que mi cuerpo, o sea, que mi cerebro quiera mandar una señal, o sea, yo no lo controlo, yo, pues mi cerebro es mi cerebro, ¿no? Y entonces cuando de repente yo empiezo a decir, "Ah, yo generé mis problemas hormonales porque mi mamá quería tener un hijo varón". Y fue como, wow. O sea, yo entré por una cosa y ya estaba abriendo posibilidades de otras, ¿no? Entonces, decir eso para mí fue como yo creo que donde la bomba esta atómica explotó internamente, porque fue como, wow, no me había percatado cuántas actitudes tenía, cuántas cosas hacía como para agradar a mi mamá y a mi papá y ser el hijo varón que ellos querían que fuera. Y de repente, pues empecé como a pasar la película de mi vida enfrente y decía, wow, por eso jugaba fútbol, ¿no? Porque en ese entonces jugaba fútbol rápido desde los 13 años, era súper aventada, hacía como cosas muy arriesgadas que como mujer de alguna manera pues no eran tan comunes, ¿no?
Y fue como de ahí donde yo creo que fue este momento donde todo internamente cambió y dije, no sabía que sí, que tenía muchas cosas por sanar adentro. Y de ahí empecé a hacer como mucho clic, ¿no? En conectar con estas cosas del niño interior, en empezar a verme desde una parada más amorosa. Bueno, ya de ahí fue como donde entendí que sí, que había demasiado por sanar, pero pues yo tenía como más esta idea claro, yo vengo porque quiero saber a qué me quiero dedicar. Entonces, de las cosas, además de este miedo de que pues no me depositaran mi sueldo, creo que los miedos más grandes que me daba era equivocarme, en tomar una decisión de, ok, ya dejé de trabajar, perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente me doy cuenta que, pues no, que no era lo que quería realmente, ¿no? Que esta idea vaga de sí, de levantarme a la hora que quiera, que nadie me diga qué hacer, pues no es lo que yo quería. Entonces, creo que ese miedo era uno muy, muy latente todo el tiempo, como de, ¿y si no es este el negocio de la vida por el cual dejé el trabajo formal y seguro? Sí, siempre ha sido como uno de los más grandes miedos y la verdad es que creo que a la fecha sigue, o sea, ese no es uno que se ha quitado, ni creo que se quite de la noche a la mañana, pero de repente solamente he empezado como a observar de, bueno, y si me equivoco, pues vuelvo a cambiar, ¿no? Ujú. Entonces, así más o menos fue como el momento donde sí me di cuenta que había que sanar muchísimo, ¿no? Híjole, sigue siendo muy denso este asunto. O sea, porque estabas viviendo, ¿sabes? Como te diste cuenta más bien que estabas viviendo en una narrativa de tú misma, ¿no? A través de tus pensamientos, estar creando una realidad, ¿no? Y vivirla a través de tu cuerpo, ¿no? Porque al final había un conflicto biológico, porque no tenías tu periodo, ¿no? Ujú. También creo que había como una parte, ¿no? De negar la realidad, ¿no? Como de, yo venía por esto, ¿no? O sea, yo vengo a definir a qué me voy a dedicar, ¿no? O sea, porque eso es lo que a mí me importa. Cuando ya se había hecho consciente o cuando ya había salido esta parte de, es que hay algo aquí profundo, denso, ¿no? Que siento que es como la raíz de la situación, ¿no? ¿Cómo fue tu vida, Clau, después de hacer esto consciente? O sea, ¿te das cuenta de esta idea o expectativa que tenía tu mamá, ¿no? De su propia vida o de cómo quería que fueran sus hijos. ¿Cómo, una vez que tú haces consciente esto, cambió la relación con ella? ¿Tú cambiaste? ¿Pasó algo? Sí, porque hay una parte de toda esa, de hacer conciencia, como el por qué mamá hacía eso, o sea, era como, ahí mismo acababas como entendiendo que mamá hacía eso, pues porque era lo que ella me creía mejor para ti, ¿no? O sea, y porque la abuelita a lo mejor se lo había hecho y porque venía como una serie de viene no nada más como de ella, ¿no? Sino viene de atrás y de atrás y de atrás y no sé cuántas generaciones más atrás. Entonces, yo tengo como esta curiosidad de investigar todo el tiempo más sobre la familia. Y pues sí, o sea, en cuanto yo salí de ese entrenamiento, digo, pude ver, o sea, como que pude empatar un poco claro, no era como que mamá lo quisiera hacer a fuerza, no era como que te quisiera lastimar de por qué eso quiere en la vida, sino es porque quizá ella creyó que era la mejor forma de mantenerte a salvo o de no sé, ya después como preguntarle, mamá, ¿por qué tú no querías que yo fuera mujer? Y mi mamá contestaba cosas como, pues porque ser mujer es muy doloroso, ¿no? Pues porque ser mujer no es algo tan lindo, porque tiene sus desventajas. Entonces era como, ok, o sea, en realidad no era como que porque era solo tu necedad y tu capricho, sino porque tú creías que si yo no era mujer, entonces me ibas a proteger mucho más, ¿no? Entonces, eso era una cosa como que yo empecé a investigar, empecé a preguntar, empecé de preguntona todo el tiempo, mamá, ¿y por qué esto? Mamá, ¿y por qué esto otro? ¿No? Entonces, tengo la fortuna de que mis papás son jóvenes y que pues son muy abiertos en estos temas. Entonces, pues estuvo muy chistoso porque literal, mi hermano había ido a un mes antes que yo y después voy yo, entonces pues lo que sigue era nosotros llevar a mi mamá, ¿no? Porque mi papá también lo vivió a la par que yo, pero en otro lugar físico. Entonces como que ya los tres lo habíamos experimentado y de repente pues mi mamá, vas tú, ¿no? Porque hay algo que familiarmente debemos solucionar aquí.
Y justo eso fue una cosa que ayudó bastante, ¿no? El que los cuatro, porque solo tengo un hermano menor, en que los cuatro estuviéramos hablando del mismo idioma, porque pues entendíamos que había cosas que sanar, que venían desde atrás, que venían desde experiencias, creencias guardadas allá. La verdad es que ayudó un montón y yo creo que eso también es una gran bendición, porque a veces no tenemos esa facilidad o se nos dificulta hablar con los papás de una manera muy abierta de estos temas, ¿no? Entonces mis papás siempre han dicho como esta frase de antes que tus papás somos tus amigos, ¿no? Ya últimamente he visto que eso no es tan conveniente, pero siempre mis papás como que fortalecieron como esta parte de dinos, cuéntanos todo lo que está sucediendo. Y bueno, pues esto me ayudó mucho como para empezar a preguntar, ¿no? Para decir, mamá, oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿y por qué esto otro? ¿Y qué pasó con la abuelita? ¿Y qué pasó con el abuelito? O sea, yo me empecé a convertir a partir de ello como en una curiosa, o sea, como porque empecé a entender que mucho tenía que ver con lo que venía desde atrás. Y yo dije, ¿cuántas cosas desde atrás hay que yo no tengo ni idea cómo sucedieron? Y literal empecé a preguntar. O sea, empecé a preguntar y también empecé a preguntar con menos juicio. Porque antes yo creo que si pregunté en algún momento era como más con, ah, sí, pero mira, me lastimaste, ¿no? Me hiciste algo. Entonces de ahí fue como con menos juicio de, oye, ma, pero ¿y por qué la abuelita te dijo esto cuando te casaste, no? ¿O por qué, no sé, me escondía yo en la panza cuando ibas a verla, ¿no? O sea, tipo cosas como esas que, sabes, lo único que empezaron a hacer fue un clic en cada una de las cosas que yo sentía, como de, claro, por eso esto y esto, o sea, es que yo no sé, siento que de verdad para mí fue una cosa de, yo digo, de ahí fue como que me llegó el rayito de luz y empecé como a hacer sentido de todas las cosas de, claro, por eso me da miedo esto, ah, claro, por eso esto otro. Yo así empecé a vivir la vida a partir de ese momento. La verdad es que fue como eso, como que alguien dijo, mira, aquí está una puertecita y yo dije, bueno, la voy a cruzar porque me interesa saber de dónde viene todo lo que yo hoy tengo miedo, de todo lo que hoy yo creo, ¿no? O sea, empecé como a, no sé, como a hacerlo de una manera muy activa. Creo que empecé como a cuestionar todo y decía, claro, sí, por esto, ah, ¿en qué estoy pensando? Sí, en esto, sí, claro, ahora apareció esto otro, ¿no? Y además, como mi esposo también ya lo había vivido y después nos aventamos como a vivir el segundo nivel juntos, que será como mucho más confrontativo, de limpieza con la relación, la verdad es que de ahí fue como, literal nosotros dijimos, ok, si después de este segundo nivel entramos y de lo que salga, pues no sale algo bueno y ya no queremos estar juntos, pues bueno, como, tan amigos como siempre, pero si sale y nos descubrimos que realmente nos amamos, pues entonces festejamos nuestro primer año de casados, ¿no? Y literal, pues sí, festejamos el primer año de casados y eso que dices, sí es cierto, es una constante en mi vida, ¿no? Cada vez que yo eh, quiero a veces como hacer algo, lo hago pensando en los otros, ¿no? De repente digo, sí, voy a aprender numerología porque así voy a entender a mi esposo y de repente acabo entendiéndome yo primero y yo, wow. Pero sí, muchas de las cosas que hago siempre es como porque le voy a ayudar así a Manuel, ¿no? A mi esposo y de repente es, wow, acabé más ayudada yo y siempre creo que lo uso, ¿no? Lo uso para eso y hoy lo veo de una forma también, como bien dijiste, como un espejo, que eso la verdad es que creo que cuesta demasiado eh, sentirlo y dejarlo entrar, ¿no? Porque cuando alguien te dice tu pareja es tu espejo es como, no creo, pero Pero sí, resulta que sí. pero resulta que sí. Yo me siento identificada con esto porque creo que, digo, no estoy casada, ¿verdad? Pero sí las parejas sentimentales que he tenido creo que han sido como esos mayores espejos, como para aprender, pero no para todas las personas es la pareja, ¿no? O sea, hay personas, ¿no? Que tienen a la mamá como en un punto mucho más claro y mucho más fuerte, ¿no? O puede ser el papá o la hermana o los jefes, ¿no? O sea, no para todos va a ser así, pero creo que sí es muy claro en la vida de cada quien qué figura o qué rol es como el catalizador para iniciar un proceso de sanación o de evolución, ¿no? Porque no nos damos cuenta hasta que se empieza a repetir. Creo que así lo podría ver yo, ¿no? Clau, ¿crees que hay como algún proceso para sanar o si el proceso de sanar es lineal? Em,
Mira, como tal, yo creo que el proceso, o sea, para empezar, sanar, creo que lo he experimentado de diferentes maneras y he llegado, cuando me Pero, preguntabas, ¿qué es dime, dime. sanar? Empecemos Ajá, por eso. eso. Sí, justo a eso iba, ¿no? De repente es como que entendemos que sanar acaba siendo como literal lo que decías, ¿no? Cuando estás súper mal y cuando ya no queda otra, vas al médico. Y entonces ya te debes tomar ciertas medicinas o hacer ciertos estudios y de ahí empezar a sanar. Pero creo que sanar para mí tiene que ver más con aceptar, o sea, aceptar lo que experimentaste, o sea, la vivencia. Y después de que aceptas la experiencia, aceptas también cómo te sentiste respecto a la experiencia, porque creo que hay un punto como en sanar que he experimentado mucho y que he escuchado mucho que es sanas porque estás mal, ¿no? O sea, sanas porque algo está mal en ti. Entonces, como que yo empecé a hacerlo por eso, ¿no? Empecé a entender como, ok, claro, está mal que yo le grite a mi esposo, entonces hay que hacer algo porque hay que sanar. Pero de repente no, creo que vamos y hacemos como este proceso para mí es como cuando te raspas, ¿no? Hacemos el proceso de te raspas, te caes muy fuerte y no sé, como que le limpias por encimita y le pones una curita, ¿no? Entonces, para mí a veces, no sé, de repente era como, ok, pues escribe, no sé, haz algún ejercicio para sanar. Y yo decía, ok, sí, sí, claro, me enojé con mi esposo, entonces pues debo hacer algo con mi esposo. Y de repente en este proceso de sanar, pues te vas dando cuenta que a veces no necesariamente es el esposo, ¿no? Que a veces tiene que ver con más atrás, con cómo fue la primera relación con papá, con cómo fue tu primer contacto con los hombres. Y entonces creo que empezar a sanar para mí tiene que ver con aceptar. Entonces, aceptar que, bueno, pues tuve un papá que no fue quizá el más emotivo, amoroso o más, no sé, el más demostrativo, y que entonces ya cuando crezco, pues yo estoy buscando a lo mejor a un esposo que claro que quiero que me demuestre todo el amor, ¿no? Y creo que sanar tiene que ver más con eso, con aceptar, o sea, aceptar que en algún momento alguien te lastimó. Y te lastimó, ¿por qué? Porque esa fue tu interpretación de que quizá no para lo que para ti sea una herida, para mí es una herida, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, alguien dice una palabra muy precisa que me decían cuando estaba muy chiquita y para mí eso me lastima, pero para ti es como algo totalmente indistinto, ¿no? Porque cada quien tenemos nuestras propias interpretaciones. Entonces, para mí, sanar tiene que ver con aceptar, ok, sí, me lastimaste, eso que dijiste o esa acción que hiciste, eso me lastimó, pero también es aceptar cuál fue mi reacción o cuál fue mi emoción derivado de eso, ¿no? Entonces quizá fue que me sentí súper triste, súper enojada y que quizá en ese momento me lo reprimí y solamente pues me lo guardé e hice lo mismo que hacemos con las heridas a veces, ¿no? Solamente medio las limpiamos por encimita, pero nunca lo sacamos de raíz. Entonces yo empecé como a entender la sanación como este proceso en donde en algún momento te caes de la bici, por ejemplo, te haces una super raspada que se te llena de tierra, que se te llena de pus y que conforme pasa el tiempo se te hace una costra y pues esa costra algún día alguien te la va a rozar y te va a doler, ¿no? Y le vas a querer pegar y le vas a querer recordar desde el día en el que nació. Pero lo único que hace la otra persona es recordándote que ahí hay algo que no has limpiado, que no has atendido. Entonces, para mí el sanar tiene que ver con quitar la costra, eh, someterte a lo mejor a veces a cierto dolor, pues porque después de cierto tiempo ya que se haya quedado hecho una costra, a lo mejor que quede pus y que todavía se vea de un color feo, pues a lo mejor va a doler que te estén limpiando y que estés sacando como de raíz todo lo sucio que hay ahí, ¿no? O las cosas feitas, no sé. Entonces, sanar quiere decir que no se va a quitar la herida, que va a seguir ahí, pero que va a cicatrizar y que ya cuando te vuelvan a pegar ya no duele. O sea, para mí esa es igual te recuerdan porque pues dices, claro, aquí me estás rozando, ya no me duele, pero mira, sí, me quedó una cicatriz, esa cicatriz me recuerda la vez que anduve en bici, me caí, pero sanar para mí es como, ya no te duele. O sea, ya este proceso ya está
ya dolió lo que tenía que doler, ya no sé que está ahí, pero ya no me va a molestar. Para mí eso es una forma como muy fácil que he entendido lo que significa sanar, ¿no? Que es todo un proceso, que no todos sanamos de la misma forma. O sea, yo creo que esa parte sí, sí, como tú lo decías, no es un proceso lineal. Yo sí creo que va en espiral de repente, ¿no? Porque hay veces que pasas por el mismo lugar y dices, ay, ¿no? Aquí fue donde me caí y entonces vuelves a sentir lo mismo que sentías o lo sientes desde otra perspectiva y te das cuenta que no totalmente está ya superado, por así decirlo, ¿no? Pero Ujú. creo que no es un proceso lineal, creo que va en círculos y a veces desesperan es ir en círculos, ¿no? O sea, no estamos tan acostumbrados, creemos como de ya lo superé, ya fue, ya le lloré todo lo que tenía que llorarle y a lo que sigue, pero pues yo creo que no es así. Hace rato dijiste, bueno, entendí que sanar es una decisión, ¿no? Y muchas veces no es algo que hagas de forma consciente, pero creo que sí se puede salir como de ese círculo, ¿no? Esta parte como de educación, ¿no? Como tú en este caso te metiste a muchísimos talleres, ¿no? O sea, como esa curiosidad, ¿no? De quiero ver qué puede pasar, ¿no? Pero porque al final tengo ganas de resolver, tengo ganas de estar mejor, ¿no? Y en esta parte de que es un proceso, ¿no? De que no va a terminar, pero que no siempre va a ser igual. Ya para terminar y cerrar este episodio, me gustaría que nos contaras cómo estás viviendo hoy por hoy este proceso, esta sanación, porque siento que ya hay otro nivel, ¿sabes? O sea, como que ya pasaste una etapa, ¿no? De reconocer cuál es la herida, de enfrentarte, de aceptar, de transformar. Y que si siguen pasando ciertas cosas, ya no te afectan de la misma manera. Pero como no es algo finito, ¿no? O sea, es algo continuo. Como hoy por hoy estás viviendo esta parte, ¿no? De esta Clau que se siente más libre, tal vez más sanada. O sea, ¿cómo estás en estos momentos viviendo este tema de sanación? Te decía que para mí empezar a sanar fue desde empezar a reconocer que había algo mal en mí, pero en algún punto, yo creo que justo como bien dijiste fue la pandemia, el momento del encierro, el momento de estar sola conmigo, de repente empecé como a escuchar que algo internamente ya no estaba bien, era como una situación de decir, creo que no, no sé, algo necesito. Yo me acuerdo claramente que mi pensamiento era, ocupo un detox emocional, ¿no? O sea, así tal cual era, yo no sé dónde lo sacaba y decía como, no sé si existe, pero yo sentía eso. Y empecé a conocer como a otros maestros. Una de ellas fue como la que creo que hizo mucho clic en esto de, con una frase, ¿no? Que decía, no requieres sanar porque estás mal o porque el error está en ti, requieres sanar porque el proceso es parte de tu vida, es parte de ti. Entonces, ella decía, nada por sanar, todo por amar. Y eso fue como una cosa que dije, wow, sí es cierto, o sea, no tenía tanto que ver con que me pusiera a pelear todo el tiempo con la gente, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué fuiste así? ¿Por qué no me enseñaste esta otra cosa? Sino más bien por empezar a amar, ¿no? Amar la experiencia que me tocó vivir en esta vida y a lo mejor me tocaba un papá así y una mamá así, para que yo me conociera de esta otra forma, ¿no? Para que yo fuera la curiosa que soy hoy, para que yo me llevara justo a este punto de la vida en donde además acompaño también el proceso de otras personas. Pero esa frase de nada por sanar, todo por amar, fue como, wow, la que hizo el descanso en mí. O sea, la que hizo el de, claro, ya, o sea, nunca vamos a acabar de sanar todo lo que hay por sanar. Más bien, creo que requiero empezar a amarlo, ¿no? Entonces, justo, ¿cómo lo estoy experimentando hoy? Pues lo experimento también como una forma en que la vida me habla, ¿no? O sea, la verdad es que no es como, yo creo que cuando empezamos este camino, independientemente de te dediques a esto o no, empiezas ya a ver de manera más recurrente como ciertas llamadas de atención, ¿no? Ya es como que le pones más atención a lo que antes no le ponías atención
a los patrones de conducta, a por qué reaccionas como reaccionas, a por qué tienes estos resultados. Entonces, justo como lo estoy viviendo hoy, ya es como, pues como un estilo de vida, o sea, no tanto como antes lo entendía, que era algo como de, como yo estoy mal, requiero sanar, más bien es como, pues a eso vine, ¿no? Entonces, voy a ver qué me propone la vida hoy. Y justo hace semana y media, me propuso una cosa muy loca que fue como, voy a hacer que se te inflame la cadera y que no puedas caminar, ¿no? Entonces fue como, ok, ahora la vida dice que me debo quedar muy quieta y literal, ¿no? Estaba muy acostada en mi cama, no podía moverme y en este proceso de, bueno, a ver, ¿ahora qué me quieres decir, cuerpo? Porque yo también creo que el cuerpo pues nos habla todo el tiempo. Entonces fue como muy chistoso porque normalmente como que no voy al médico, ¿no? Es como que soy muy renuente de, ay, no, mejor veo qué pasa con mis emociones. Pero esta vez una amiga me dijo, oye, te recomiendo una fisioterapeuta, es buenísima, es mi hermana, no sé qué, vela a ver para que te ayude a moverte mejor. Y entonces dije, bueno, ¿no? Voy a ir. Entonces, fui con la fisioterapeuta. La primera sesión fue la muerte, o sea, fue así como de, ay, todo me duele, grité, hice todos los berrinches del mundo. Y la segunda sesión sucedió algo increíble pues no sé, sigo como todavía impactada porque no tiene ni 8 días que transcurrió, pero en esto que te digo, que yo sé que, o siento que Dios me habla a través de las personas, justo ella, no sé, a través de, me estaba enseñando cómo respirar. O sea, ni siquiera es que me di cuenta que ni siquiera sabía eso, ¿no? Entonces, cuando me empieza a enseñar cómo respirar, me dice, ¿no sabes cómo respirar sin hacer tanto ruido? Y yo, pues no. Y de repente me empieza a decir, o sea, de una forma muy amorosa, un montón de cosas que yo creo que fueran como toda la terapia de la vida resumida, ¿no? O sea, me empieza a decir como, ¿por qué no has puesto límites en esto? ¿Por qué no te has escuchado en esto otro? ¿Por qué no has hecho esto? Por qué no has hablado con tu cuerpo? O sea, me empieza a decir como tantas cosas que de repente yo me quedé como tan impactada que fue como, wow. Y me dice, me empieza a decir cómo lo puedo hacer en el día a día, ¿no? Y me dijo algo como de, incluso puedes poner límites y decir que no cuando no quieres que te regalen algo, ¿no? Y yo estaba súper impactada porque dije, jamás lo he hecho. Y entonces me decía ya eso, ¿no? Que hablara con mi cuerpo, que le dijera que todo está bien, pues que sintiera todo lo que estaba sintiendo. Entonces de repente se acaba me dice, bueno, ya en algún punto me pregunta, ¿cómo te sientes? Y yo, "No, pues muy impactada. Y al final, después como de una hora, yo creo que estuvo hablando y yo ahí tirada en la camilla así viendo hacia arriba, me dice, bueno, lo más extraño de esto es que yo nunca hablo. Y yo, pues sí, me queda claro por qué lo hiciste en este momento conmigo, ¿no? Y me salí de ahí pensando que era un mensaje de Dios, ¿no? Que era como de, preguntaste algo, te lo respondí tal cual. Entonces, hoy en día, ¿cómo lo hago? Pues entendiendo que todos estamos conectados y que yo a veces pido cosas y que pienso que él me los va a dar mi terapeuta de confianza, no sé, tipo así, y de repente me los dice una fisioterapeuta que pues nada que ver, o sea, ella me estaba hablando de mi cuerpo, pero me empieza a decir cosas que me empiezan a dar como mucha información de mí y fue como, wow, solamente la escuché, de verdad es que me quedé muy impactada, pero empiezo a verlo como, no sé, como hasta una bendición, podría decirlo, como a veces hay personas que me dicen o que me recuerdan cosas que yo no sabía de mí y que pues lo hacen de una manera amorosa, ¿no? Que es como que digo que va por etapas, digo, ok, ahora esta etapa se trata de voltear a ver a tu cuerpo. Y creo que es eso, ¿sabes? Yo digo que a veces lo voy viviendo más como si fuera un videojuego de vas pasando niveles y digo, este nivel se llama voltea a ver a tu cuerpo. Y así es como últimamente lo he experimentado, pero más como entendiendo que pues a eso venimos y que parte de lo que nosotros experimentamos en esta vida pues tiene que ver mucho con sentir. Entonces digo, bueno, pues ahora me toca sentir este dolor o sentir esta felicidad, ¿no? Entonces creo que así la voy llevando el día a día y sé que llegar a este punto de repente pareciera muy sencillo, pero la verdad tiene un proceso detrás y que creo que para algunos a veces es muy rápido y para otros es súper tardado y lento, pero creo que entre más
pronto vamos dejando que la vida nos lleve por donde nos quiere llevar, creo que se va haciendo mucho más fácil de transitar a que si nosotros nos queremos como, no sé, ser necios en que debería ya estar sano esto o algo que he entendido mucho es que las relaciones sanas no necesariamente es como que tengas la mejor relación con alguien, ¿no? Sino es que tú estés en paz y aunque no le hables al otro a alguien, pero estás en paz y eso es sanar. Entonces, creo que hay de repente como mucha información sobre qué cosas sí puede ser sanar y qué no, pero pues al menos eso es lo que yo he experimentado hasta ahora. Me encanta, Clau. Me encanta de verdad. No sabes cómo siento ahorita, o sea, de todo lo que estás diciendo y me acuerdo mucho de nuestra primera sesión, porque justo hablamos del cuerpo y me acuerdo muy bien del libro que te dije que leyeras y según yo fue como también como una ayuda. Pero dejando eso de lado, en todo este episodio hablaste mucho de a mí me hablan, Dios me habla, ¿no? El universo me habla a través de personas. ¿Tú qué le dirías a las personas que están en esta fase de sanación, que a lo mejor están iniciando, que no saben por dónde empezar, a las personas que están en el punto medio y a las personas que a lo mejor ya están como en este nivel que tú, ¿no? De ya lo veo desde otro punto de vista? ¿Qué les dirías a esa persona que está viviendo un proceso de autodescubrimiento, de autoconciencia y de darse cuenta, ¿no? De algo está pasando en mí, tengo que hacer esto para sanar, ¿no? Porque al final empezamos este episodio con qué tenía que hacer para sanar y ahorita yo en las notas apunté, ¿no? De tenía que amarme para empezar a sanar, ¿no? Tenía que amar el proceso para empezar a sanar, o para terminar de sanar, o para seguir sanando, no lo sé, pero amar, ¿no? Creo que es como parte de tu proceso. Pero me gustaría saber qué le dirías a las personas como para transformar todavía ese mensaje de lo que tú recibes. Yo creo que igual más que a las personas, si tuviera la oportunidad de regresar al momento en el que hace 8 años Claudia se sentó por primera vez en una silla y empezó como a descubrir todo esto, le diría, eh, no está nada mal en ti, no está mal ser quien eres, no está mal todas las manías que tienes, todas las cosas raras, es parte de quien eres tú. Creo que les diría a cada una de las personas y a mí misma, empieza a, a reconocer más desde celebrar, sino reconocer como conocer quién eres y a voltearte a ver a ti. O sea, empieza a ver que el que seas diferente es la cosa más linda del planeta porque pues venimos a ser diferentes unos con otros. Empieza a amar tu individualidad, empieza a verte como un gran acierto cada una de las cosas que quizá los demás ven como un error. Y yo creo que no te pelees nunca contigo, porque ese es el de las cosas que para mí más grandes ha hecho todo este proceso, que cuando yo quería sanar todo lo que se pudiera sanar, era porque sentía que algo estaba mal en mí. Entonces, últimamente, claro que desde todas las cosas que he estudiado hasta las sesiones con Jimena, que son también una cosa que vuelan los sesos de repente con tantas cosas que dices sobre lo que yo a veces no puedo expresar en palabras, eh, solamente creo que queda con eso decir, empieza a familiarizarte con quién eres tú, empieza a conocerte y ya todo lo demás que quieras hacer, talleres, meditaciones, cursos, lo que sea, hazlo por la propia experiencia de vivir esta vida tal cual eres. O sea, creo que eso es como lo que les diría, ¿no? Ya todo lo que hagas que sea por la experiencia, que sea como, voy a ver qué se siente meditar, voy a ver qué se siente tener una sesión de una carta astral, voy a ver qué se siente para que nadie me lo cuente. Y no porque algo esté mal en ti, porque creo que cuando quitas esa resistencia de estoy mal y necesito sanar, muchas cosas son diferentes y la vida te responde más rápido y lo haces de verdad de una manera más auténtica y más libre. Entonces,
yo les diría justamente esa parte, ¿no? Empieza a quitar que algo está mal en ti y que necesitas cambiarlo, sino más bien empieza a conocerte a través de todas las vastas técnicas que la vida siempre nos propone y que a veces no necesariamente es una técnica, sino es una charla con quien sea, ¿no? Hasta con el señor que cruza enfrente de tu casa, un día pasa y te dice una cosa que es como, wow, no sabía que esto el señor tenía tanta sabiduría dentro de sí. Y empieza pues justo eso, ¿no? Con charlar contigo y con empezarte a escuchar a ti. Yo eso es lo único que tendría ya por decirles. Wow. Creo que no hay nada más para decir porque dijiste absolutamente todo. Clau, te agradezco mucho por haber aceptado estar en este episodio y agradezco mucho la apertura y la disposición que tienes para contar tu proceso y pues ayudarme a poder llegar a otras personas para que puedan también empezar este proceso, seguir sanando y definitivamente cambiar su perspectiva respecto a qué es sanar. Entonces, pues gracias. Gracias, Jimé. También gracias a ti por no nada más por la entrevista, sino porque ya creo que llevamos casi 3 años o dos de conocernos y justo yo les decía, ¿no? De las mejores cosas que pude hacer en la vida, que además es muy gracioso como conocí a Jime de repente por una publicidad de que estabas ofertando la Agenda 2020, creo, no me acuerdo cuál era. La Este, primera, la la 2000. 2021, ¿no? ¿O cuál era? Sí, la Sí, 2000. sí. Y de repente la vi y fue como, wow, qué hermosa, yo la quiero. Y de ahí, pues bueno, fue justo eso, dejarme llevar por la vida, ¿no? Porque ni siquiera yo la elegí. Mi esposo fue el que dijo, oye, está bien bonita, ¿quieres que te la compre? Y yo, sí. Y literal fue como de, te la doy de regalo de Reyes, ¿no? Y fue como, ok, perfecto. Entonces de ahí, me acuerdo que en ese entonces dabas, hacías una lectura de la carta, entonces yo dije como, yo quiero saber más, ¿no? Y bueno, fue de ahí también como abrir a este mundo de la astrología que ha sido también increíble y que de repente yo me siento súper en pañales, pero que a veces ya voy entendiendo de, ok, la luna está en esta posición, de esta forma, no sé qué, y de Sí. repente hace todo el sentido, ¿no? Todas las cosas que ocurren. Entonces, sí, muchísimas gracias a ti también por seguirte compartiendo y porque la verdad es que sí, digo, súper recomendable tomar cualquier sesión o cualquier taller con Jime y la verdad es que gracias por este espacio, eso ya es lo único que me queda por decir. Infinitas gracias. Yo me siento afortunada, Clau, de verdad. Muchas gracias. Creo que dejaremos otro episodio contigo para hablar sobre esas técnicas para sanar. Me gustaría mucho como darle continuidad a este tema, pues porque tú iniciaste como este estudio de muchas cosas, entonces habrá parte 2 de este episodio que creo que estuvo muy, muy revelador. Pero bueno, Clau, pues muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos próximamente.